Querida gente saludable, hoy dedicamos este video a la dulce pero controvertida miel. Así que si te gusta o la sueles consumir, quédate porque esto te interesa. Antes de entrar al tema de la miel, quiero invitarte a que seas parte de mi siguiente reto, en el que durante 3 semanas haremos una dieta sin azúcar con el objetivo de disminuir los niveles de ansiedad, reducir la inflamación y por supuesto perder grasa, entre otros muchos beneficios. Si te atreves a quitar el azúcar y tomar el control sobre tu cuerpo, tienes el enlace con más información en la descripción del video o en quierounadieta.com. Pero ahora sí, vamos con la miel, este dulce y polémico alimento. ¿Es realmente saludable? ¿Cuáles son sus beneficios o sus contras? Hablemos de su composición. Un 80% aproximado de su composición son azúcares o hidratos de carbono. Principalmente tiene fructosa y glucosa. La fructosa es conocida como el azúcar de las frutas y es un tipo de azúcar que nuestro metabolismo convierte en glucógeno sin necesidad de insulina. Sin embargo, recordemos que también tiene glucosa y esta sí que eleva los niveles de insulina. Además de eso, también contiene en menor cantidad otros tipos de azúcares. Contiene también agua en un 17% aproximado y podríamos encontrar algunos nutrientes como vitaminas, minerales, aminoácidos, enzimas o polifenoles. Y aunque estos representan aproximadamente el 1% de la composición de la miel, es debido a estos últimos nutrientes que se le atribuyen propiedades beneficiosas a la miel. Aquí te diré algunos de los supuestos beneficios de la miel y te daré mi opinión como nutricionista. Gracias a su gran cantidad de azúcares, es un alimento que favorece la producción de energía en pocos minutos, así que para algunos casos, como por ejemplo para algunos deportistas, podría ser una buena opción. Por otro lado, se dice que la miel tiene propiedades antiinflamatorias y antibacterianas debido a sus compuestos activos y a que su acidez y cantidad de azúcares son desfavorables para que sobrevivan algunos microorganismos, por lo que su uso tópico podría ayudar a tratar heridas o quemaduras y prevenir su infección. Otro de sus posibles beneficios es que tiene efectos antioxidantes que podrían ayudar a proteger el cuerpo de los radicales libres. También se dice que podría ayudar a tener efecto probiótico por sus fructooligosacáridos. Y por supuesto, no nos podemos olvidar de su uso para tratamiento de tos o irritación de garganta, que podría deberse a que favorece la salivación y por lo tanto da sensación de suavidad. Sin embargo, es importante que recuerdes que sus compuestos activos se encuentran en una cantidad muy pequeñita, en menos del 1% de la composición de la miel. Es decir, si por ejemplo la consumes por su efecto antioxidante, hay otros alimentos que tendrían un mayor efecto y sin tener que consumir esa gran cantidad de azúcares. Por ejemplo, podrías comer un puñito de arándanos y tendrás muchos más antioxidantes que los que están en una cucharadita de miel y además estarías incluyendo más vitaminas, agua y fibra. Sí, Andrea, muy bien, pero no voy a endulzar mi café con arándanos, así que entonces es mejor usar la miel antes que el azúcar, ¿no? A ver, vamos a compararlas. El azúcar de mesa que conocemos se obtiene generalmente de la caña de azúcar o de la remolacha y está compuesta mayoritariamente por glucosa y fructosa. ¿Te suenan de algo? Sí, los mismos hidratos de carbono de la miel, con la diferencia de que el azúcar de mesa pasa por un proceso para refinarla y la miel, digamos que es un proceso natural que hacen las abejas. Entonces, si comparamos la miel con algún otro tipo de azúcar, por ejemplo con el azúcar refinado o incluso con el azúcar moreno o panela, podríamos ver que la miel es un poquito más saludable ya que contiene algunas vitaminas o minerales que no se encuentran en estas otras. Sin embargo, las cantidades de estos nutrientes son tan mínimas que no tienen importancia en términos de necesidades diarias. Es decir, si ponemos en una balanza su porcentaje de sustancias saludables con su porcentaje de azúcares libres, podemos ver que esto predomina. Así que prácticamente, a nivel nutricional, estos endulzantes estarían actuando de la misma manera, como azúcares libres. Lo siento, a mí también me encanta la miel, pero es la verdad. Estos azúcares no los necesitamos para vivir. Al contrario, su consumo pone en riesgo la salud. Por eso, después de todo esto, si me preguntan si la miel es mejor que el azúcar, podría decir que un poquitito sí, pero que en realidad lo mejor es evitarla o usarla ocasionalmente. De hecho, dejar de consumir azúcar tiene muchos beneficios como sentirse con más energía o perder grasa. En este otro video te cuento lo que pasa en tu cuerpo si dejas de comer azúcar. Si quieres que te lo mande, déjame una carita en los comentarios o tienes el enlace en la descripción del video. Y si quieres unirte al reto para dejar el azúcar, ve directo a quierounadieta.com porque estamos a punto de empezar. Espero que te haya servido el video y que no me odien por decir una verdad sobre la miel. Me ayudarías a seguir haciendo más videos si lo compartes y me dejas un me gusta y recuerda, invierte en salud y cuida tu dieta. Hasta la próxima.